Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ya pudieron intuir por el título, estoy súper emocionada de hablar de un tema que sé que va a encender la llama de la curiosidad en todos nosotros del drama de Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el actor turco que nos tiene a todos suspirando y pegados a la pantalla. Y no solo eso, vamos a adentrarnos en un movimiento inesperado que ha sacudido el mundo del espectáculo. Así que prepárense para sumergirse en chismes, rumores, análisis y, por supuesto, mucha diversión sobre lo que está pasando en la vida de este guapísimo actor. Antes de que empecemos a desentrañar todo este asunto, quiero recordarles a todos, y sobre todo a los nuevos, que se suscriban al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque prometo que siempre habrá contenido jugoso, interesante y muy entretenido sobre sus celebridades favoritas. Ya saben, darle al botón de suscribirse es como darle un abrazo digital a su servidora. Y como siempre, si les gusta lo que ven, denle like y compartan el vídeo, así más gente puede unirse a nuestra comunidad de chismosos y fans. Ahora sí, arranquemos con el chismecito que tanto nos gusta. Can Yaman, para quienes no lo conozcan, es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su fama explotó gracias a series como Erkencikus y Dolunay, donde no solo demostró su talento actoral, sino también su innegable atractivo físico. Ese hombre es una bomba. Sus ojos, su sonrisa, su físico. Es que es irresistible. Y claro, con tanta popularidad vienen los reflectores, los paparazzi, las entrevistas, las campañas publicitarias y, por supuesto, los rumores. La vida de una celebridad es como un torbellino constante y Can Yaman, sin duda, está en el centro de ese torbellino. El tema central de hoy es uno que ha estado dando mucho de qué hablar en las últimas semanas, los celos. Sí, los celos, ese monstruito verde que a veces nos acecha a todos, y que al parecer, también ha hecho acto de presencia en la vida de Can Yaman. Pero, ¿de qué celos estamos hablando? Pues bien, como muchos sabrán, Can Yaman ha estado involucrado sentimentalmente con varias mujeres, y cada relación, por corta o larga que haya sido, ha generado una ola de comentarios y especulaciones. El mundo del corazón es así, siempre hay un morbo por saber, por analizar, por criticar. Y cuando se trata de una celebridad, la lupa se amplía aún más. En este caso, el rumor que ha cobrado más fuerza, involucra a una actriz italiana. Aunque no voy a entrar en detalles específicos sobre nombres, digamos que la situación se complica por la creciente popularidad de otros proyectos de Can Yaman, y la cercanía de algunos compañeros de trabajo. Los medios, como es usual, han hecho su trabajo alimentando las especulaciones y creando un ambiente de incertidumbre. Se habla de tensiones, de escenas de celos, de indirectas en redes sociales. Todo el kit. Los paparazzi, como buenos detectives, están al acecho, capturando fotos y buscando pruebas que confirmen o desmientan los rumores. Las revistas del corazón, por su parte, no dudan en especular y sacar conclusiones precipitadas. Y aquí es donde la situación se vuelve aún más interesante. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando la fama y el amor se cruzan? ¿Cómo se manejan las expectativas, la presión mediática, la envidia y, por supuesto, los celos? Es un cóctel explosivo y en el mundo de la farándula, la mecha está siempre encendida. ¿Y por qué esto es relevante? Porque en el mundo de la farándula, los celos pueden ser el caldo de cultivo perfecto para el drama. Las relaciones públicas, los contratos, la imagen que proyectan los famosos. Todo eso se ve afectado cuando hay problemas sentimentales de por medio. Imaginen la presión, el escrutinio constante, la necesidad de mantener una fachada, aunque por dentro haya un huracán. Es agotador. La vida de una celebridad no es solo glamour y alfombras rojas, también implica una gran dosis de estrés, ansiedad y a veces soledad. Los celos en el contexto de la fama se multiplican. La inseguridad, la competencia profesional, la exposición mediática. Todo esto puede generar tensiones y conflictos en la pareja. Y por supuesto, los rumores y las especulaciones no hacen más que empeorar la situación. Las redes sociales, por ejemplo, se convierten en un campo de batalla donde se lanzan indirectas, se analizan fotos y se juzgan las acciones de cada uno. Pero, ¿qué tan reales son estos rumores de celos? ¿Son solo invenciones de los medios para generar morbo y vender revistas? ¿O hay algo de verdad en todo esto? Es imposible saberlo con certeza,
ya que la vida privada de las celebridades es, precisamente, privada. Sin embargo, los rumores y las especulaciones son parte inherente del mundo del espectáculo. Y en el caso de Can Yaman, con su éxito y su atractivo, es natural que su vida sentimental sea objeto de interés y debate. Ahora bien, pasemos al segundo plato fuerte de nuestro vídeo, el movimiento inesperado. ¿A qué me refiero con esto? Pues resulta que en medio de toda esta vorágine de rumores y especulaciones sobre celos y relaciones, Can Yaman ha tomado una decisión que ha sorprendido a muchos. Una decisión que podría cambiar el rumbo de su carrera y, quizás, hasta su vida personal. Se habla de nuevos proyectos, de cambios de rumbo profesionales, de oportunidades que podrían catapultarlo a niveles aún más altos. Y aquí es donde entran las especulaciones. ¿Se mudará a otro país? ¿Firmará con una nueva productora? ¿Se alejará temporalmente de la actuación para enfocarse en otros proyectos personales? Las posibilidades son infinitas, y eso es lo que hace que todo esto sea tan emocionante. La información que tenemos es escasa y difusa, como suele suceder en estos casos. Pero los rumores apuntan a una expansión internacional, a una búsqueda de nuevos horizontes profesionales. Se habla de propuestas de trabajo en diferentes países, de colaboraciones con grandes productoras y directores. En definitiva, de una ambición por crecer y evolucionar en su carrera. Este movimiento inesperado, al menos desde mi punto de vista, habla mucho sobre la ambición de Can Yaman, sobre su deseo de seguir creciendo y de no conformarse con lo que ya ha logrado. Es un actor que, a pesar de su fama, parece tener los pies en la tierra y una visión clara de lo que quiere. Y eso, mis amigos, es algo que siempre admiro en cualquier persona, famosa o no. La ambición, la determinación, la capacidad de reinventarse. Son cualidades que lo distinguen y que lo impulsan a seguir adelante. Es importante recordar que todo esto son rumores y especulaciones. No tenemos acceso a la verdad absoluta, y lo que leemos en los medios a veces está un poco exagerado, o directamente inventado. Pero lo que sí podemos hacer es analizar, debatir y, sobre todo, disfrutar del espectáculo. Porque, seamos honestos, el mundo del entretenimiento es un gran circo, y nosotros, los espectadores, somos los que lo alimentamos con nuestra curiosidad y nuestro interés. En el mundo del espectáculo, las sorpresas son moneda corriente. Los giros inesperados, los cambios de rumbo, las decisiones audaces, son parte del juego. Y en el caso de Can Yaman, parece que estamos a punto de presenciar uno de esos momentos que marcan un antes y un después en su carrera. ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Qué nuevos proyectos nos sorprenderán? ¿Cómo afectarán estos cambios a su vida personal? La expectativa es grande, la curiosidad es inmensa y las ganas de saber son muchas. Y como buenos fans, solo podemos esperar, analizar y, por supuesto, disfrutar de cada nuevo capítulo de esta emocionante historia. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que la vida de Can Yaman está lejos de ser aburrida. Segundo, que los celos, el amor y los rumores son el pan de cada día en el mundo de la farándula. Y tercero, que este movimiento inesperado nos da una gran esperanza de que Can Yaman nos siga sorprendiendo con su talento y sus decisiones. En definitiva, la vida de Can Yaman con sus celos, sus rumores y sus inesperados movimientos, es una verdadera novela, una que nos mantiene pegados a la pantalla, esperando el próximo capítulo. Y mientras esperamos podemos disfrutar de sus series, sus entrevistas, sus fotos, y por supuesto, de todos los chismes que se generan alrededor de su vida. La popularidad de Can Yaman es innegable. Su trabajo, su físico, su carisma, lo han convertido en un ícono de la televisión turca y en un referente para muchos. Y su ascenso meteórico ha generado un interés constante por su vida personal, por sus amores, por sus proyectos. En el mundo del espectáculo, la fama es un arma de doble filo. Por un lado, te abre las puertas a oportunidades increíbles, por otro, te expone a la crítica, a los rumores, a la invasión de la privacidad. Y Can Yaman, como toda celebridad, debe lidiar con esa dualidad. Pero, ¿qué lo hace tan especial? ¿Qué es lo que atrapa a sus fans y los mantiene enganchados a su trabajo? La respuesta es simple: su talento, su dedicación y su autenticidad. Can Yaman no es solo un rostro bonito, es un actor comprometido, que se entrega a sus personajes y que busca siempre dar lo mejor de sí mismo. Y esa pasión, ese esfuerzo, se transmite a través de la pantalla y llega al corazón de sus seguidores. Además, Can Yaman es un hombre que no tiene miedo a tomar riesgos.
Su ambición, su deseo de superación y su búsqueda de nuevos desafíos lo han llevado a explorar diferentes proyectos, a probarse en distintos géneros y a buscar oportunidades en otros países. Y esa valentía, esa audacia, es algo que admiramos y que nos inspira. La incertidumbre que rodea el futuro de Can Yaman solo aumenta la emoción y la expectación. ¿Qué nuevos proyectos le esperan? ¿Qué desafíos tendrá que enfrentar? ¿Cómo evolucionará su carrera? Son preguntas que nos hacemos todos y que nos mantienen expectantes. El mundo del entretenimiento es un constante cambio. Las tendencias van y vienen, las estrellas brillan y se apagan, y los rumores y las especulaciones nunca cesan. Pero lo que perdura es el talento, la pasión y la autenticidad. Y en el caso de Can Yaman, esos ingredientes están presentes en cada uno de sus proyectos. Espero que les haya gustado este vídeo. Me divertí mucho investigando y compartiendo toda esta información con ustedes. Recuerden que esto es solo mi punto de vista, y estoy abierta a escuchar el suyo en los comentarios. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que los celos son reales? ¿Qué esperan del futuro de Can Yaman? ¿A qué nuevos proyectos creen que se enfrentará? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y bueno, ya saben, si disfrutaron este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y activen la campanita para no perderse los próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Un abrazo grande. Y no olviden sonreír, porque la vida es una telenovela llena de sorpresas.